2014, como ustedes están viendo, y es porque pues cuando se entrevistan a los pacientes que son VIH positivos, lo que más hace sufrir a esos pacientes es que tienen que tomarse muchas pastillas. Puede suceder que un paciente de estos en un día se tome 9 pastillas solo de antirretrovirales, y eso tiene unos efectos secundarios monstruosos. Pero piensen que como es una enfermedad por inmunodeficiencia, ese mismo paciente tendrá que tomarse otras 10 o 12 pastillas para prevenir todas las infecciones que le pueden dar: tuberculosis, citomegalovirus, Epstein-Barr, todo eso. Entonces, al final un paciente con VIH puede tomarse fácilmente en un día entre 15 y 25 medicamentos. No hay estómago que aguante eso. Por esa razón se hizo la investigación, porque la mejor forma de disminuir el número de dosis es utilizar los single pills, que es una sola pastillita que tenga todos los medicamentos. Y claro, eso fue un éxito. El primero que salió es Atripla, que es Efavirenz, Tenofovir, y miren la linda, entricitabina. Pero esa al mes valía $2.402. Eso lo paga el sistema de salud de cada país. Después vino la linda Rilpivirina, como les decía, Tenofovir, y otra vez entricitabina. Así que este grupo, que es el Truvada, lo repiten mucho, precisamente porque da resultados. Ese es completo, sale en el 2011 y el coste es $2.463 el mes. Colombia pone estos dos tratamientos, ¿no? Aquí, como les digo, y mientras no se atraviese el que ustedes ya saben, pues esto puede seguir. El susto es que estos pacientes tienen VIH y cuando se traigan el tratamiento les aparece la resistencia. Eso es gravísimo. Después apareció esta locura, el Vitagravir. Fíjense que este es un inhibidor de integrasa que viene con este monstruo, Covicistat. Covicistat es lo mismo que el trimetoprim sulfa, que la sulfa es el antibiótico y el trimetoprim aumenta la potencia. En este caso, Covicistat aumenta la potencia del Vitagravir y la aumenta casi al doble. Es decir, es de lo más poderoso que ustedes se puedan imaginar. Y al lado, de nuevo, Tenofovir, entricitabina. Ese se llama Strivil, que vale $2.948 el mes. Strivil también se consigue en Colombia. Es decir, aquí no lo actualizan, me disculpan, disponibles en Colombia pues están los tres. Solo que pues a veces toca con una tutela, un buen abogado, hacer que la EPS lo entregue. Y depende de las importaciones. Lo ideal es que uno se case con una sola. Pero ¿cuál es la ventaja? Single pills, una sola pastillita, una sola. Los mismos pacientes dicen, no doctor, me bajo casi todo. Sin embargo, ya cuando descubren que el Vitagravir da tan buenos resultados, entonces aparece Cabotegravir, Rilpivirina, que se llama Cabenuva. Y miren lo que aparece con Cabenuva: $6.000, una sola dosis al mes, pero es inyectada, una sola inyección. Entonces, usted llega todos los días a su puesto de salud, todos los días, cada mes, gracias, vengo con Cabenuva, chan, le colocan la inyección, $6.000 y ya, váyase para su casa. ¿Se imaginan? Ya dejó de tomarse la pastilla todos los días. Sin embargo, el protocolo del fabricante dice que si una persona tolera el Cabenuva durante 4 meses sin hacer efectos secundarios graves, debe cambiarse a vía oral. Por esas razones que ustedes están viendo ahí, que el tratamiento mensual de Cabenuva ya vale $4.000, pero ahí se toca tomarse una diaria. Solo que los primeros 4 meses tiene que ser inyectado para mirar o evaluar los efectos secundarios. 2021 es la fecha de que el medicamento ingresa al sistema de medicamentos de la... Bueno, eso lo rige todo el mundo, una organización que queda en Suiza, y pues esto depende de la FDA casi siempre. Y este es el último, Victegravir, que son inhibidores de integrasa, que ya no es ni Cabotegravir ni el Vitagravir, sino Victegravir, pero con entricitabina Tenofovir otra vez. Ese se llama Victegravir. Y miren la belleza, en Colombia vale $850.000. No $2.000 o $4.000, $850.000, porque son medicamentos que se consiguen lo que se llaman biosimilares. ¿Se acuerdan en inmunología? El biosimilar es un medicamento cuya molécula no es la original, pero es muy parecida. Entonces, por ser biosimilar, el costo se cae radicalmente. Si ustedes van en Estados Unidos a comprar Victari,
pues vale $7.800 al mes. Pero como biosimilar, en Colombia lo podemos conseguir entre 850.000 y 950.000. Los pacientes que lo están utilizando les ha ido muy bien, lo que quiere decir que mientras se toman el medicamento los efectos secundarios están diluidos y no aparecen resistencias. Esta es la moda, solo que van a ver los esquemas dependiendo del país. Si es un país rico o un país pobre, pues se escoge uno de los dos sistemas de tratamiento. Bien, bueno, ahora nos vamos con la ficha farmacológica. Esto solo era la introducción. ¿Cuáles son esos medicamentos? ¿Cómo se llaman? ¿Dónde andan en el mundo? Y ahora sí nos vamos con la ficha farmacológica, que pues es simple. ¿De dónde vienen todos? Pues son síntesis químicas. Todos. Ninguno se deriva de un hongo, ni de un perro muerto, ni de una lechuga podrida, no. Todos son productos de síntesis química, unos utilizando, como ustedes están viendo ahí, las bases purínicas o pirimínicas, pero todos los demás son de síntesis química. Y ninguno de estos medicamentos se puede utilizar para nada diferente, sino para la infección por VIH tipo 1 y tipo 2. De hecho, no sirven para nada más, porque finalmente, si ustedes se dieron cuenta, están enfocados o en la transcriptasa inversa, o en la proteasa, o en la integrasa. Entonces no sirven para nada más. Y la administración depende, ¿no? Ya se dieron cuenta que en algunos se prueba primero intramuscular, y si funciona, pues se pasa a vía oral. Por lo tanto, la administración es oral o intramuscular. Eso sí depende. Ninguno se coloca intravenoso, ¿no? Eso sí sería un error. Eso sería un error de apuño. Todos tienen que ser intramusculares, y de hecho, como van a haber muchos efectos secundarios, son del sitio donde se aplica el medicamento. La distribución, pues todos se distribuyen muy bien. Todos. Inclusive los de administración oral. Siempre se administran muy cercanos con las comidas para tratar de diluir la presencia de los efectos secundarios, que como ustedes se imaginan, pues son bastante avasalladores, molestan mucho al paciente en casi todos los casos. Y cuando se colocan endovenosos, pues intramusculares, pues es una fantasía, porque la impregnación de los tejidos es muy alta, tremendamente alta, y eso da magníficos resultados. Concentra bien en todos los tejidos. Recuerden no, todavía no lo saben, pero yo se los informo. El sitio que más invade el virus después de la contaminación inicial, pues el sitio que más invade son los ganglios linfáticos, porque todos los macrófagos se van a vivir a los ganglios linfáticos, acuérdense de inmunidad. Y es en los ganglios linfáticos donde se unen con el CD4 para entregarle la información. Entonces, el órgano más contaminado en VIH son los ganglios linfáticos. Pero ojo, buena parte de los macrófagos y de los monocitos que toman la información, sobre todo los monocitos, que toman la información ahí, se van por todo el cuerpo con la información, ingresan al sistema nervioso central, y el segundo sitio de más contaminación de VIH es el cerebro. Al final, cuando un paciente es VIH positivo, pero está en un estado 2 de la enfermedad, las manifestaciones clínicas son o de ganglios linfáticos, o de tubo digestivo, o de sistema nervioso. Ahí están todas las manifestaciones clínicas, porque esas son las zonas más afectadas. Por lo tanto, lo único que se espera de estos medicamentos es que puedan atravesar la barrera hematoencefálica y lleguen al cerebro, porque el segundo sitio más contaminado es el sistema nervioso, siempre. Y ya van a ver ustedes que hay 4 tipos de manifestaciones clínicas. Ahí, todas esas cosas, hay 4 tipos de manifestaciones clínicas en el cerebro, más la meningitis azotar. Hay 4. 2 de esas son parálisis. Y hay una que son trastornos psiquiátricos. Digamos que esa es la manifestación más grande. Todos se metabolizan, absolutamente todos se metabolizan en el hígado, pero ojo, algunos se metabolizan en el receptor CD4. Eso sí depende de donde se ubique. Por ejemplo, del grupo de los inhibidores de adherencia, el ibalizumab es metabolizado en el receptor, no se metaboliza en el hígado, pero la gran mayoría se metaboliza en el hígado. Y por supuesto también la gran mayoría son eliminados por el riñón,
salvo aquellos que son metabolizados en el receptor donde desaparecen, ¿no? Al ser metabolizados pues se convierten o en una base puríndica o en un resto de proteína y eso se ingresa al pool del organismo y el organismo los administra como si fueran proteínas comunes y corrientes. Pero digamos que la gran mayoría tiene metabolismo hepático y por eso ustedes van a ver que en muchos de estos medicamentos las manifestaciones, por ejemplo, son de ictericia o de dolor hepático, etcétera, pues porque el metabolismo es ahí. Pero el riñón sí no me mete mucho porque todos se eliminan inactivos, ¿sí? Que por ejemplo el convivir y la trubada es el nombre comercial. Trubada y convivir son nombres comerciales. Sí. Bien. La resistencia pues ya la vimos, ¿no? Ahí están los inhibidores de adherencia y fusión. Recuerden que casi todos los medicamentos utilizaban el CCR5 para bloqueárselo al virus, pues ahora lo que hace el virus es ingresar por CXCR4, es decir, une sus dos brazos a CXCR4, se columpian e ingresa, no tiene ningún problema. Y en cuanto a la fusión, pues era lo que yo les decía ahora con el GP41. Antes, digamos que se clavaba en todo el centro del receptor, ahora escoge cualquier lugar del receptor para inyectar el genoma. Por lo tanto, el virus lo único que hace es ir cambiando el sitio por el cual va a ingresar al receptor y ahí sí la tiene perdida el medicamento, porque no va a funcionarle nada. Los inhibidores de la transcriptasa inversa pues es cambiando el sitio de acción, como ya les expliqué previamente, ahí no hay nada que hacer. Y los inhibidores de proteasa integrasa hacen exactamente lo mismo. Por eso aquí escogí explicarles en el ciclo del virus dónde venían las resistencias, para que les quedara a ustedes mucho más fácil entender todo. Bien, efectos secundarios, aquí es donde aparecen las desgracias. Entonces, inhibidores de adherencia, fíjense lo que les decía ahora, hepatotoxicidad, es la más grave de todas, porque casi que los pacientes entran en un cuadro de insuficiencia hepática, porque el hígado se inflama, a eso se acompaña de elevación de las enzimas hepáticas. De hecho, cuando uno coloca este medicamento, toca estar tomando cada 3 meses enzimas hepáticas. Y en el momento en que el hígado manifieste una inflamación severa, toca cambiar el medicamento, que es lo que se llama fracaso terapéutico, porque el paciente no se va a tolerar el dolor. Esto duele muchísimo. Bien, también produce reacciones en la piel, que casi siempre se asocian al hígado inflamado, ¿no? Y produce reacciones alérgicas, por eso fíjense que hay aumento de los eosinófilos y de la IgE. Algún día lo verán, no es muy fácil encontrar pacientes con inhibidores de adherencia, pero cuando los vean complicados, hacen unas presentaciones urticarianas, unos brotes generalizados que rascan muchísimo. Los pacientes, ahí es cuando le dicen, no, mire doctor, yo me muero, a mí no me sube más, y lo suspenden. Pero imagínense uno con rasquiña 24 horas y con unas ronchas gigantescas, no sabe uno dónde le está rascando, porque a veces rasca todo, entonces es duro. De los inhibidores de fusión, la induración en el sitio de la inyección duele bastante, se llama eritema nudoso, y eso dura inflamado casi 20 días, por lo tanto el pobre paciente la sufre todo el tiempo. Fíjense que también produce reacciones de hipersensibilidad, así que la adherencia y fusión son parecidas a la hipersensibilidad, solo que aquí es por aumento de la IgE. Aquí no, aquí es cualquier reacción en la cual el medicamento, el organismo lo ataca al estar unido a la célula. Y como se está metiendo con el CD4, recuerden que ese es el receptor, pues se aumenta la posibilidad de infecciones en los pulmones, porque me estoy metiendo con el CD4, que es el que recibe la transferencia de información, no solo de VIH, sino de cualquier antígeno que llegue a mi cuerpo, y eso es un problema. De los inhibidores de la transcriptasa inversa de los nucleósidos, miren otra vez la reacción de hipersensibilidad, pero se ha identificado mucho con el abacavir. Digamos que ahí es el más grave de todos. Ojo, pancreatitis, diarrea, esto es todo digestivo, otra vez el hígado, esteatosis hepática, produce mucha inflamación. Pero aquí hay un problema que hace que algunos de estos medicamentos al paciente les toque soltarlos con frecuencia, y es
la neuropatía periférica duele muchísimo. Es el corrientazo en un nervio, por ejemplo en el mediano o en el ciático. Entonces, imagínense una ciática todos los días por 6 meses, por 7 meses, por 8 meses, el paciente enloquece. Y lo siguiente que hace es suspender el medicamento. Esa neuropatía periférica es culpable de que se abandone muy fácilmente un medicamento de este grupo. Pero dice que es medicamento crítico, ¿no? Porque son inhibidores de transcriptasa inversa. Ahí hay un problema. Y hay debilidad muscular. Con la neuropatía comienza a aparecer la debilidad muscular. Comienza en las piernas y va subiendo, por eso se llama ascendente. Hasta que el paciente a veces dice que no puede ni siquiera levantarse por las mañanas, lo que hace que abandonen el tratamiento solo por eso. De los inhibidores no nucleócidos aparecen otra vez las reacciones en piel. Y otra vez el hígado. Si ven que el hígado ya llevamos 3 de los grupos que de alguna manera tienen efectos secundarios, por lo que les decía el metabolismo. Aquí se elevan las enzimas hepáticas con o sin icterín. Hay mucho dolor abdominal y diarrea, muchísimo. Y esto de sensación de cansancio, dolor de cabeza y visión borrosa. Afortunadamente la visión borrosa es la más rara de todas. Aquí lo que el paciente, de lo que más se queda, pues es de la elevación de las enzimas hepáticas. Pero de lejos. Y después estas reacciones exantematosas. Nosotros les pedimos a estos pacientes que utilicen bloqueadores solares con factor de protección cercano a 100, porque esas son reacciones mediadas por luz de sol. Es que se proteja la piel para ver si no hacen la reacción exantemática. Ya, si ustedes lo recordarán, el Steven Johnson estaba muy relacionado con las sulfas, si ustedes lo recuerdan bien. Ese exantema casi que a veces es hemorrágico que produce las sulfas. Entonces ya encontraron otro medicamento que también lo produce. Los inhibidores no nucleócidos de la transcriptasa inversa. Y de los inhibidores de proteasa, otra vez el hígado, aumento de las bilirrubinas con o sin ictericia. Ustedes se dan cuenta, el hígado sufre y todo cuadro digestivo, miren, hasta con pancreatitis de nuevo, igual que acá. Cefalea, depresión, insomnio, visión borrosa, igual que este grupo. Y, ojo, trombocitopenia con riesgo de sangrado. Con algunos medicamentos uno tiene que tomar unas pruebas de laboratorio específicas, por ejemplo, recuento de plaquetas. Todo el tiempo que el paciente esté tomando esos medicamentos, recuento de plaquetas. Pero ahí están viendo la relación, produce trombocitopenia. Como efectos secundarios, si ustedes se dan cuenta, no hay ninguno que uno diga, no, qué delicia, yo me tomo esto. Todos son absolutamente agresivos en cuanto a sus efectos secundarios. Y de los, ahí nos faltan los de la integrasa, de los inhibidores de integrasa, de nuevo, miren que hígado sí no fue. Pero ojo con esto, elevación de la CPK, que es la creatinfosfoquinasa, con debilidad muscular y destrucción de músculo. Mucho dolor muscular, como si uno viviera con gripa todos los días, con todos los músculos inflamados. Náuseas y diarrea, y el exantema, que como vieron se repite mucho. Pero de aquí, de los inhibidores de integrasa, es la debilidad muscular y la rhabdomiolisis. Rhabdomiolisis quiere decir destrucción del músculo estriado. Rhabdo es estriado. Entonces, destrucción del músculo estriado. Mucho dolor, muchísimo dolor. Tiene uno VIH, unos días amanece con diarrea, otros días amanece tosiendo, otros días amanece amarillo y fuera con dolor muscular. Pues, como se pueden dar cuenta, es mejor no tener eso. Toda la vida es mejor no tener ese problema. Bien. Y eso es lo que hace que fracasen los tratamientos, los efectos secundarios. Con los single pills lo que se consiguió fue la reducción muy dramática en la intensidad de los efectos secundarios. Aparecen pero no son tan graves. Y eso para un paciente de estos que sabe que toda la vida se tiene que tomar eso, pues es muy importante. ¿Cómo se administra el tratamiento? Entonces, la terapia antirretroviral, que se llama TAR o HAR, dependiendo de si está en español o en inglés, debe ser siempre combinado con los medicamentos que sean más activos. Y miren que yo con un tratamiento de esto, yo no quiero curar a mi paciente porque es que no se va a curar, es bajar
la carga viral. Poner la carga viral en cero. Y mantener esa carga viral en cero todo el resto de la vida de ese paciente. Yo diría que son dos cosas. Uno, poner la carga viral en cero. Y otro, subir el número de linfocitos CD4 hasta 500. Ustedes van a ver que en todos estos pacientes el número de linfocitos se cae por debajo de 500. Y ahí es donde aparecen las infecciones y todas esas cosas. Entonces, cuando yo coloco el tratamiento, yo lo rezo por dos cosas. Que la carga viral se vuelva negativa, que no quiere decir que se cure. Quiere decir que la sangre no está circulando el virus. Entonces, que la carga viral se vuelva negativa y que el paciente, su número de linfocitos llegue a 500. Yo, por el tiempo que he estado con estos pacientes, hago fiestas cuando llegan a 520. El número normal de linfocitos es 1100. 1100 por milímetro cúbico. Cuando un paciente me llega a 520, nos ponemos felices y le decimos, mire, siga con ese numerito que no se va a morir. Donde se le va de 500, se empieza a morir. Y el mismo paciente ya lo sabe, yo llegan todos felices, doctor, no me voy a morir este mes. Bueno, estos son cada 3 meses porque se les da tratamiento para 3 meses. Bueno, ahora van a regresar porque hay pacientes descarados que los venden para conseguir plática para drogarse. Es una locura. Pero ellos mismos, cuando ellos abren el resultado y miran el número de linfocitos, a veces no lo llegan a control y entonces manda uno a las enfermeras a buscarla a la casa. ¿Qué pasó? No, que el número le dio 400 y se fue de la casa, que decidió irse a morir a otro lado. Entonces, van ustedes a escuchar los dramas, son tremendos. Entonces, siempre yo busco dos cosas: que la carga viral se pegue a cero y que los CD4 se peguen a 500 o más. Nunca hemos tenido VIH positivos que lleguen a 600. Nunca. Por eso es que le digo que hacemos fiesta cuando ponemos, así sea 501, ese día hay fiesta. Total, 501 es una rumba. Porque 499 es empezar a morir. Aquí la cosa es así de dura. Y nunca se pueden dar solos. Monoterapia es ineficaz. Siempre aparecen las resistencias. Eso no hay nada que hacer. Y ese es el esquema HART o TARCA, como le quieran decir. Fíjense que son siempre dos inhibidores nucleócidos y un no nucleócido. Entonces, mientras uno pueda, uno siempre arranca con este: sidobubina, lamivudina y favipiravir. Siempre. Pero hay unos esquemas alternativos dependiendo de los efectos secundarios. Pero fíjense que siempre hay o lamivudina o sidobubina, y el que se agrega es o efavirenz o neviparina. Siempre se agrega uno de esos. Es decir, que actualmente en Colombia podemos arrancar con 4 esquemas, que es uno de esos que ustedes ven ahí. Siempre. Siempre. Y todo lo demás se utiliza para lo que llamamos rescate, que es sacar al paciente del área. ¿Listo? Ahí les mostré los esquemas para que los tengan en cuenta. Siempre se arranca con uno de esos 4. Y bueno, no solo en Colombia, en todo el mundo. En todo el mundo, países pobres, ¿no? Si el país es rico, pues utiliza otro esquema. Pero fíjense que la estrategia que ha dado resultados es no gastar medicamentos y que el virus haga resistencias. Como se ha hecho eso con tanto juicio, las resistencias se han logrado mantener controladas. Y por eso es que uno dice con mucha felicidad que ya tenemos pacientes VIH que llegaron a 18 años vivos y todavía no se han complicado ni nada de esas cosas. Pero cuando salieron estos integrasas y aparecieron los single pills, pues entonces fíjense que dependiendo del país yo me voy con el TARGA o HART, que es este, o me puedo ir por single pills, que son estas las opciones que hay. Como se dan cuenta, ya por single pills hay muchas, pero si se imaginan una sola pastillita que los tiene todos, lo que fíjense que siempre hay un inhibidor de integrasa, más casi siempre entricitabina tenofovir o entricitabina lamivudina. Es decir, siempre se deben utilizar los nucleócidos o los no nucleócidos, siempre. Pero con integrasa se agrega el otro grupito, que le tomen la foto a esta porque eso sí no está en ningún libro, sino que es el esquema que actualmente se maneja en Colombia. Ahora ustedes me preguntarán, ¿cuál se utiliza en Colombia? Cualquiera de los dos. Hay pacientes que se les ha probado HART y no funciona muy bien, entonces nos hemos ido a single pills.
y eso les cambia la vida. Son felices, son súper felices con eso. ¿Está clara la idea? De hecho, yo creo que en este momento hay casi más de la mitad de todos los pacientes en Colombia que tienen VIH que están siendo manejados con esta combinación. Casi siempre son dolutegravir, porque es el más barato. Dolutegravir con cualquiera de esos dos. Pero ya tenemos pacientes sin bronquitis. Hasta que se nos atraviese, ustedes ya saben que ojalá no. Pero vale la pena. Y obviamente el más fino de todos, el encopetado, es Viltegravir. Si uno cae en la suerte de Viltegravir, genial. Eso no se asigna por suerte, sino por disponibilidad presupuestaria. Lo que hay. ¿Quedó claro? Entonces, cuando les pregunté cuál es el esquema, pues depende de cada país. Si tienen platica, si no tienen platica, por ejemplo en África solo utilizan esto. Porque en África el tratamiento es donado. Pero ahora un señor que se parece al de nosotros, pero que es de apellido Trump, está arriba, quitó los fondos para esto. Entonces en África se me van a quedar sin tratamiento esa cantidad de personas que son entre 25 y 32 millones. Pero él quitó eso porque pues son negros y son africanos, que no importa un carajo, que no son gringos. Hay gente que le tiña en este mundo, pero son presidentes. ¿Qué hacemos? Bueno, peor es que los elegí, pero ahí no hay que decir nada. Entonces, de pronto podemos ver un aumento de la incidencia de VIH porque es que este señor le quitó los fondos, estoy hablando del presidente Trump, le quitó los fondos a todo lo que tenía que ver con todas estas cosas. Y África no tiene plata, África es re pobre, terrible. Bien, y aquí está la reina de la creación que se llama lenacapavir. El nombre comercial en todo el mundo es Sunlenca. Es ese que ustedes están viendo ahí. Según Science, el año pasado publicó esto. Es para prevenir el VIH es el avance científico más importante del 2024. Porque tomaron a mujeres africanas y les aplicaron una inyección. Y durante 6 meses siguieron siendo VIH negativas en todas las pruebas. Es decir, es una locura. Es una locura. Miren que la eficacia es del 100% para prevenir nuevas infecciones. Tanto que lo propusieron como medicamento para profilaxis y no para tratamiento. Porque realmente la prevención es una maravilla. El famoso Sunlenca. ¿Cuál es el mecanismo de Sunlenca? Pues inhibe los genes de la cápside nucleares, es decir, bloquea directamente el GAC y pum, y el virus se muere. Se muere inmediatamente. El virus se muere inmediatamente. Ahora, ¿cuánto dura actuando el Sunlenca? Desde que me ponen la inyección hasta que impregna, 72 horas. Pero dura actuando por 28 semanas. Es una inyección por semestre. Una por semestre de Sunlenca. Entonces, ay, qué pena, pero ahí. Entonces hay muerte viral por alteración de la cápside, incapacidad para utilizar la transcriptasa inversa y incapacidad para invadir otras células. ¿Se dan cuenta que Sunlenca es una locura? Mata el virus por todos lados, por todos. ¿Cuál es el inconveniente? $40.000 $40.000. Vale casi lo mismo que un carro eléctrico. Entonces de pronto en el VIH prefiere comprarse el carro y morirse dentro de su carro eléctrico a toda velocidad y no comprando Sunlenca a ese precio tan... Bueno, sí, 40.000. Ah, no, es el año. O sea, uy, el nuevo médico. estaba exagerando, no era el semestre, sino el año. Bueno, más barato. La pregunta es, ¿cuánto que ustedes tienen $20.000 ahorita para que me hagan el favor y me presten? A un pacientico. Y ese dólar subiendo, qué estrés. Bien. Ténganlo ahí en cuenta porque lo más seguro es que el lenacapavir acabe siendo utilizado para profilaxis si se llega a una negociación con el laboratorio y es que lo entregue a muy bajo costo. No conozco ningún laboratorio que diga, no, ofrezco, yo pierdo plata, cójanlo, sigan. No lo conozco, pero bueno, puede haber gente altruista en este mundo. ¿Cómo se manejan las multiresistencias? ¿Cómo se maneja la multiresistencia? Ibalizumab, acuérdense que es el anticuerpo monoclonal, más el inhibidor de integrasa, más el inhibidor de proteasa. Es decir, yo tengo que colocarle al ibalizumab
el inhibidor de integrasa y uno de estos tres. ¿Está clara la idea? Entonces, uno que acaba en gravir, el ivalizumab, y otro cualquiera. Por ejemplo, se está utilizando mucho ivalizumab, inhibidor de integrasa, y sidobudina. O esos dos más lamivudina. Este sí todavía no viene en single pills, pues porque ivalizumab no se puede tomar, hay que inyectar. Pero ese es el esquema por ahora. Y el otro es el hermoso lenacapavir más el inhibidor de integrasa más uno de los tres. Igualito. Lenacapavir es inyectable. Entonces, los dos grandes monstruos descubiertos últimamente o desarrollados se colocan inyectados y lo que se espera es que venga un combo donde viene la inyección más la pastillita que tenga uno de estos dos. Eso es lo que van a ver ustedes que la industria farmacéutica lo va a sacar ahora. Pero recuerden que el lenacapavir por ahora, por el costo, lo tiene bloqueado. ¿Estamos bien hasta ahora? Bien, ahora, ¿cómo se maneja la contaminación accidental? Es decir, ustedes en un turno contaminados. Bueno, ustedes no. Otro que se contamine, ustedes no. Eso salió, también publicado en el New England Journal of Medicine para que lo busquen en agosto 11 de 2011 y se llama profilaxis post-exposición. Muchas personas lo están utilizando es porque no, estuve en una fiesta de sexo loco y tuve 26 relaciones sexuales y yo creo que en alguna me contaminé. ¿Qué hago? No, pues empiece a tomarse eso. ¿No? ¿Qué hago? Porque no hay ninguna prueba que a los 2 días le diga a uno que es positivo. La prueba más fidedigna, que es una de 4ª generación, es a los 15 días. Pero como uno no puede esperar 15 días, si no ya se volvió VIH positivo, entonces uno le dice, tome esto. Y ahí es donde salen estos medicamentos. Fíjense que está Truvada a la dosis de 300, 200, Convivir a la dosis de 300, 150, o Cabotegravir, fíjense que ya es un gravir, con Rilpivirina, 30-25. Ese tratamiento debe ir por mínimo 28 días, debe iniciarse antes de las 72 horas y la efectividad llega al 90%. Estos tres primeros. Pero ahora salieron Cabotegravir, Rilpivirina, Cabotegravir de depósito, pero fíjense que es previo al riesgo, o lenacapavir previo al riesgo. Es como si yo estuviera hoy, me dijeron, oiga, loco, esta noche hay una fiesta de sexo loco. Y entonces, si vas a hacer sexo loco, me inyecto el Cabotegravir. Porque es previo al riesgo. Y llega uno ya volviendo pipí porque sabe que no le va a pasar nada. Por lo menos por el VIH, transmisión sexual y todas las que quieren. Es una locura. Pero por lo menos SIDA no. Sífilis sí, pero SIDA no. Pero bueno, hay gente así. Por lo tanto, esos dedos previos al riesgo que ustedes están viendo ahí se están utilizando para médicos o enfermeros o personal de la salud que trabajan en sitios de altísimo riesgo. Por ejemplo, que ustedes se vayan a vivir a África, a una tribu llena de gente con VIH. Entonces van a ver que la OMS ya me dice, doctor, usted es muy lindo, inyéctese Cabotegravir para que nunca me dé SIDA, porque usted va a vivir entre estos muchachos que todos son VIH. Entonces usted no será contaminado. ¿Cuál es la diferencia? El Cabotegravir de depósito aguanta para un mes, es una inyección mensual, y el lenacapavir, como ustedes lo vieron, es una inyección semestral. Pero miren la efectividad, 99%. Y siempre tiene que ser antes de, me voy a África. Bueno, póngase esto, para que no le dé nada. Lo de la fiesta fue una exageración mía, eso no se puede decir más. Además, pues nadie se va a ir a una fiesta loca donde el Cabotegravir de depósito pues le vale $1.750. Uno prefiere gastarse esa plata en Cartagena 7 días solo, comiendo bien rico y no sexo loco por 6 horas. Por lo menos yo pienso así, ¿no? Puede ser que o me voy a mirar una montaña durante 7 días y me ahorro esa plata. Y el lenacapavir, pues con $20.000 me compro un carro eléctrico porque le ahorro mejor. ¿A dónde ir? Bien. ¿Alguna pregunta? Entonces recuerden, exposición previa, Cabotegravir o lenacapavir. Y todo lo demás, protección post-exposición. Si ustedes algún día tienen accidente, que Dios no lo quiera, será Truvada o Convivir.
que son los que se consiguen actualmente aquí en Colombia. Bueno, miré una resolución del ministerio y ya había cabotegrado y ripiviril. Quedé aterrado, pero pues, de pronto fue un error de taquigrafía y todavía no existe, pero lo vi en una del ministerio. ¿Quién quita? Bueno, creo que ya cabe. Sí, ya cabe. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? La semana entrante, ¿cuándo es que la podemos saber? Van a ser evaluados sobre este tema. Ya se los dije hoy. El jueves